La herejía de Horus, Horus señor de la guerra. Capítulo 5. Peter Egon Momus. Lectio Divinitatus. Descontento. Peter Egon Momus les hacía un gran honor. Peter Egon Momus condescendía a compartir con ellos sus visiones para la nueva ciudad elevada. Peter Egon Momus, arquitecto designado para la 63ª expedición, desvelaba sus ideas preliminares para la transformación de la ciudad conquistada en un monumento permanente a la gloria y el acatamiento. El problema era que Peter Egon Momus era solo una figura en la lejanía y en buena parte inaudible. En el público allí reunido, en medio del calor polvoriento, Ignace Carcassi se removió con impaciencia y alargó el cuello para ver. La concurrencia se había reunido en una plaza de la ciudad al norte del palacio. Era justo pasado el mediodía, y el sol se encontraba en su cenit, abrazando las desnudas torres de basalto y los patios de la ciudad. Aunque los muros altos que rodeaban la plaza proporcionaban algo de sombra, el aire era seco y sofocante como el de un horno. Soplaba la brisa, pero incluso eso era caliente como el vapor de un tubo de escape, y no conseguía otra cosa que remover un polvillo fino en el aire. El polvo del combate, los residuos en forma de partículas de la gran batalla, estaban por todas partes, empañando el luminoso aire como si fuera humo. La garganta de Carcassi estaba tan árida como el lecho de un río en una sequía, y a su alrededor, la gente tosía y estornudaba. La multitud, 500 personas, había sido cuidadosamente investigada. 3/4 partes eran dignatarios locales, grandes del lugar, nobles, comerciantes, miembros del gobierno derrocado, representantes de aquella parte de las clases gobernantes del 63 al 19 que habían jurado acatamiento al nuevo orden. Los habían convocado mediante invitación para que pudieran participar, aunque fuera superficialmente, en la renovación de su sociedad. El resto eran rememoradores. A muchos de ellos, como Carcassi, se les había concedido, por fin, su primer permiso de tránsito a la superficie para que pudieran asistir. Si aquello era lo que había estado esperando, pensaba Carcassi, se lo podían quedar. Tener que permanecer allí de pie en un horno atestado mientras un pesado insoportable profería ruidos incoherentes allá al fondo. El gentío parecía compartir su estado de ánimo. La gente tenía calor y se mostraba desanimada. El rememorador no veía sonrisas en los rostros de los lugareños invitados, solo duras y fatigadas expresiones de paciencia. La elección entre acatamiento o muerte no convertía el acatamiento en algo más agradable. Los habían derrotado, los habían desposeído de su cultura y de su forma de vida, y se enfrentaban a un futuro determinado por mentes extranjeras, así que se limitaban a soportar la indignidad de aquel periodo de transición al imperio de la humanidad. De vez en cuando aplaudían con desgana, pero únicamente cuando los incitaban los iteradores cuidadosamente infiltrados en su seno. La multitud se había congregado alrededor de los extremos de un escenario de metal erigido para el acontecimiento. Sobre este habían dispuesto unas pantallas holográficas y maquetas en relieve de la futura ciudad, así como muchos de los instrumentos de agrimensura extravagantemente complejos de cobre y plata que Momus usaba en su trabajo. Llenos de engranajes y radios, a Carcassi los instrumentos le recordaban aparatos de tortura. Tortura era la palabra correcta. Momus, cuando se le podía ver entre las cabezas del gentío, era un hombre menudo y pulcro con gestos excesivamente afectados. Mientras explicaba sus planes, el grupo de iteradores que lo acompañaban sobre el escenario dirigían los objetivos de pictógrafos en funcionamiento hacia las zonas pertinentes de las maquetas en relieve, y las imágenes se transferían directamente a las pantallas junto con esquemas de gráficos. Pero la luz del sol era demasiado deslumbrante para permitir una proyección holográfica decente, y las imágenes aparecían desvaídas y eran difíciles de comprender. Algo fallaba también con el micrófono que utilizaba Momus, y lo poco de su disertación que se podía oír servía tan solo para demostrar que aquel hombre no estaba dotado en absoluto para hablar en público. Siempre una ciudad heliolítica, un tributo al sol sobre nuestras cabezas, y podemos ver esta tarde, ciertamente, estoy seguro que lo habrán advertido, la espléndida luz que hay aquí. Una ciudad de luz. Extraer la luz de la oscuridad es un noble empeño, con lo cual, por supuesto, me refiero a la luz de la verdad brillando sobre la oscuridad de la ignorancia. Estoy muy entusiasmado con las tecnologías fototrópicas locales que he encontrado aquí, y tengo intención de incorporarlas al diseño. Carcassi suspiró. Jamás pensó que desearía la presencia de un iterador, pero al menos aquellos bastardos sabían cómo hablar en público. Peter Egon Momus debería haber dejado que la parte hablada la llevaran a cabo los iteradores mientras que él dirigía la maldita varita pictográfica por ellos. Dejó vagar la mente. Alzó los ojos hacia los altos muros que los rodeaban, losas geométricas que se recortaban en el cielo azul, de color rosa bajo la abrasadora luz del sol o de color negro humo allí donde las sombras descendían oblicuamente.
Vio las marcas de quemaduras y los cráteres desperdigados de los disparos que horadaban el basalto como si fuera acné. Al otro lado de las paredes, las torres del palacio estaban en peor estado, con el enlucido desprendido igual que la muda desechada de una serpiente y los huecos de las ventanas desaparecidas recordando a ojos ciegos. En un patio situado al sur de la reunión, un titán del Mechanicus permanecía estacionado con su sombría forma humanoide elevándose por encima de las paredes. Estaba totalmente inmóvil, como una pieza de monumental estatuaria militar montada instantáneamente. Aquello sí que era, pensó Carcassi, una loa mucho más apropiada a la gloria y el acatamiento. Carcassi contempló fijamente al titán durante un rato. Jamás había visto nada parecido en su vida, excepto en pictografías, y su imponente visión casi hacía que la tediosa excursión valiera la pena. Cuanto más lo contemplaba, más incómodo le hacía sentirse. Era tan enorme, tan amenazador y estaba tan quieto. Sabía que aquello podía moverse y empezó a desear que lo hiciera. Se encontró ansiando que girara de improviso la cabeza, diera un paso o se animara de algún modo entre retumbos. Su inmovilidad resultaba angustiosa. Luego empezó a temer que si aquello se movía de improviso, él se sentiría totalmente acobardado. Y podría verse obligado a lanzar un chillido de terror involuntario y caer de rodillas. Unos aplausos le hicieron dar un brinco. Al parecer Momus había dicho algo pertinente y los iteradores incitaban a la muchedumbre a responder. Carcassi golpeó obedientemente las sudorosas manos entre sí unas cuantas veces. Estaba harto de aquello y sabía que no soportaría tener que permanecer allí mucho más tiempo con el titán mirándolo fijamente. Dedicó una última mirada al escenario. Momus seguía divagando y llevaba ya sus buenos 50 minutos. El único otro punto de interés en todo aquel asunto, por lo que a Carcassi se refería, se encontraba de pie en la parte posterior del podio detrás de Momus y eran dos gigantes con armadura amarilla. Dos nobles astartes de la séptima legión, los puños imperiales, los pretorianos del emperador. Probablemente estaban presentes para otorgar al conferenciante un adecuado aire de autoridad. Carcassi adivinó que se había elegido a la séptima legión por encima de los lobos lunares debido a su célebre talento en el arte de la fortificación y la defensa. Los puños imperiales eran constructores de fortalezas, guerreros albañiles que erigían reductos tan impenetrables que se podían defender de cualquier enemigo eternamente. Carcassi olió la astuta obra de la propaganda iteradora, los arquitectos de la guerra velando por el arquitecto de la paz. Carcassi había esperado para ver si alguno de ellos hablaría o se adelantaría para comentar los planos de Momus, pero no lo hacían. Permanecían allí, con los bolters cruzados sobre los amplios pechos, estáticos y firmes como el titán. Carcassi se dio la vuelta y empezó a abrirse paso fuera de la apretujada multitud, encaminándose hacia el fondo de la plaza. Alrededor de los extremos de la muchedumbre se había apostado a soldados del ejército imperial como medida de precaución y como se les había exigido que llevaran puesto el uniforme completo. Estos estaban tan acalorados que sus mejillas sudorosas habían palidecido hasta adquirir un nauseabundo color blanco verdoso. Uno de ellos advirtió que Carcassi salía a través de la zona menos poblada del público y fue hacia él. ¿A dónde va, señor?, preguntó. Me muero de sed, respondió Carcassi. Habrá un refrigerio, según me han dicho, después de la presentación, indicó el soldado. La voz del hombre se atragantó en la palabra, refrigerio, y Carcassi comprendió que no habría nada para la tropa. Bueno, pues ya he tenido suficiente, declaró. No ha terminado. Ya he tenido suficiente. El soldado frunció el entrecejo. La transpiración formaba gotas en el puente de su nariz, justo por debajo del borde del grueso morrión de piel, y su garganta y mandíbulas mostraban un color rosado y una pátina de sudor. No puedo permitirle que se aleje. El movimiento está restringido a las zonas autorizadas. Carcassi le dedicó una sonrisa perversa. Y yo que pensaba que estaban aquí para mantener fuera los problemas, no para mantenernos a nosotros dentro. El soldado no lo encontró divertido, ni siquiera irónico. Estamos aquí para mantenerles a salvo, señor, respondió. Quisiera ver su permiso. Carcassi sacó sus papeles, que eran un fajo desordenado y arrugado, caliente y húmedo tras su paso por el bolsillo del pantalón. Aguardó, levemente avergonzado, mientras el soldado los estudiaba. Nunca le había gustado protestar contra la autoridad, en especial delante de la gente, aunque la retaguardia de la muchedumbre no parecía en absoluto interesada en el intercambio de palabras. ¿Es un rememorador?, preguntó el soldado. Sí. Poeta, añadió Carcassi antes de que se produjera la inevitable segunda pregunta. El soldado alzó los ojos de los documentos para mirar a Carcassi a la cara, como si buscara alguna característica especial propia de los poetas que se pudiera discernir allí, comparable al tercer ojo de un navegante o el tatuaje de serie de un servidor mecanizado.
Lo más probable era que no hubiera visto nunca antes a un poeta, lo cual no era ningún desdoro, ya que Carcassi tampoco había visto a un titán antes. Debería permanecer aquí, señor, indicó el soldado, devolviéndole los papeles. Pero esto carece de sentido, dijo Carcassi. Me han enviado a preparar una conmemoración de estos acontecimientos, y no puedo acercarme a nada. Ni siquiera puedo oír adecuadamente lo que ese idiota tiene que decir. ¿Se imagina qué desatino es todo esto? Momus ni siquiera es historia. No es más que otra clase de memorialista. Se me ha permitido venir aquí para recordar su remembranza, y ni eso puedo hacer correctamente. Estoy tan alejado de las cosas de las que debería ocuparme que podría perfectamente haberme quedado en tierra y utilizado un telescopio. El soldado se encogió de hombros, pues ya hacía rato que había perdido el hilo de la perorata de Carcassi. Debería permanecer aquí, señor. Por su propia seguridad. Se me dijo que habían hecho que la ciudad fuera segura, replicó Carcassi. Solo nos faltan un día o dos para el acatamiento, ¿no es cierto? El soldado se inclinó al frente con discreción, tan cerca que Carcassi pudo percibir el rancio olor a basura que el calor infundía a su aliento. Entre usted y yo, esa es la línea oficial, pero ha habido problemas. Insurgentes. Partidarios del gobierno. Siempre los encuentras en una ciudad conquistada, por muy limpia que sea la victoria. Las calles poco transitadas no son seguras. ¿Es eso cierto? Dicen que son partidarios del gobierno, pero no es más que descontento, si quiere mi opinión. Estos cabrones lo han perdido todo, y no les hace ninguna gracia. Gracias por el consejo, dijo Carcassi, asintiendo, y se dio la vuelta para unirse otra vez a la multitud. Al cabo de 5 minutos, con Momus parloteando aún monótonamente y Carcassi a punto de enloquecer, una noble de edad avanzada que se hallaba entre la multitud se desmayó y ello dio pie a una pequeña conmoción. Los soldados se apresuraron a hacerse cargo de la situación y a trasladarla a un lugar sombreado. Aprovechando que el soldado le daba la espalda, Carcassi se marchó de la plaza y penetró en las calles situadas más allá. Anduvo durante un rato por plazoletas vacías y calles de paredes altas en las que las sombras se congregaban. El calor del día seguía siendo implacable, pero moverse ayudaba a hacerlo más soportable. Leves brisas soplaban por las callejuelas, pero no aliviaban la situación. Además, la mayoría estaban tan llenas de arena y polvo que Carcassi tenía que darles la espalda y cerrar los ojos hasta que amainaban. Las calles estaban desiertas, con la excepción de alguna que otra figura acurrucada en las sombras de una entrada o medio visible tras unos postigos rotos. Se preguntó si alguien respondería en el caso de que él se le acercara, pero se sentía reacio a intentarlo. El silencio era penetrante, y romperlo habría parecido tan indecoroso como alterar una vigilia de duelo. Estaba solo, totalmente solo por primera vez en más de un año, y señor de sus propias acciones. Resultaba una sensación tremendamente liberadora. Podía ir a donde le viniera en gana, y rápidamente se puso a ejercer tal privilegio, doblando esquinas al azar para caminar hacia donde lo condujeran los pies. Durante un tiempo, mantuvo al titán todavía inmóvil a la vista, como punto de referencia, pero no tardó en quedar eclipsado por torres y tejados altos, de modo que se resignó a perderse. Perderse resultaría liberador, también. Siempre le quedaban las grandes torres del palacio, y podía seguirlas de vuelta a sus bases si era necesario. La guerra había asolado muchas partes de la ciudad por las que pasaba. Había edificios que o bien se habían desplomado en montones de escombros blancos y polvorientos o los habían reducido a sus cimientos. Otros carecían de tejado, estaban incendiados, tenían la estructura deteriorada o sencillamente no eran más que fachadas que se mantenían, con las entrañas hechas pedazos, de pie igual que los bastidores de madera de un escenario teatral. Cráteres y agujeros de obuses llenaban ciertas aceras o las superficies de carreteras cubiertas de grava, en ocasiones formando hileras y dibujos extraños, como si su disposición fuera deliberada u ocultara, mediante un código secreto, grandes verdades sobre la vida y la muerte. En el aire seco y caliente flotaba un aroma que recordaba a quemado, a sangre o a inmundicia, pero que no era ninguna de esas cosas. Un aroma mezclado, un aroma secundario. No era algo que ardiera lo que olía, eran cosas ya quemadas. No era sangre, eran sus residuos resecos. No era inmundicia, era la consecuencia de las filtraciones provocadas por sistemas de alcantarillado rotos y agrietados tras el bombardeo. En muchas calles había montones de pertenencias apiladas a lo largo de las aceras. Muebles, fardos de ropa, utensilios de cocina. Gran cantidad de esos enseres estaban deteriorados y evidentemente los habían recuperado de viviendas en ruinas. Otros montones parecían estar mejor conservados, con los objetos empaquetados cuidadosamente en baúles y cofres.
comprendió que había personas que tenían intención de abandonar la ciudad y habían apilado sus posesiones para tenerlas preparadas mientras se procuraban transporte o tal vez el permiso pertinente de las autoridades de ocupación. Casi cada calle y patio mostraban una consigna o advertencia en las paredes. Todos estaban escritos a mano, en gran variedad de estilos y grados de habilidad caligráfica. Algunos estaban pintarrajeados con alquitrán, otros con pintura o tinte, otros más con tiza o carbón. Estos últimos, discurrió Carcassi, inscripciones efectuadas mediante el empleo de palos y astillas quemados tomados de las ruinas. Muchos eran indescifrables o incomprensibles. Otros muchos eran dibujos descarados y furiosos que maldecían iracundos a los invasores o anunciaban desafiantes una chispa de resistencia superviviente. Llamaban a la guerra, al levantamiento, a la venganza. Otros eran listas que hacían constar cuidadosamente los nombres de los ciudadanos que habían muerto en aquel lugar, o solicitudes lastimeras de información sobre seres queridos desaparecidos anotados más abajo. Lo sabía que eran declaraciones angustiosas de queja o textos minuciosa y delicadamente transcritos que poseían alguna trascendencia sagrada. Carcassi descubrió que se sentía cada vez más cautivado por ellos, por su variación y contraste, y las emociones que transmitían. Por primera y auténtica vez desde que abandonó Terra, sintió que el poeta que había en él respondía, y aquella sensación lo emocionó. Había empezado a temer haber dejado su poesía accidentalmente atrás, en Terra, en su prisa por embarcar o al menos que ésta remoloneaba, doblada y sin desempacar, en su alojamiento de la nave, como su camisa menos predilecta. Sintió que la musa regresaba, y ello le hizo sonreír, a pesar del calor y la momificación de su garganta. Parecía apropiado, después de todo, que fueran palabras lo que devolviera las palabras a su mente. Sacó el cuaderno y la pluma. Era un hombre de tendencias tradicionales que creía que era imposible componer un gran poema en la pantalla de una placa de datos, un punto de discrepancia que casi lo había llevado a las manos con Palazar Harré, el otro, poeta de renombre, en el grupo de rememoradores. Aquello había sucedido cerca del inicio de su transporte para unirse a la expedición, durante una de las cenas informales celebradas para permitir que los rememoradores se conocieran entre sí. Habría ganado la pelea, de haberse llegado a ello, estaba casi seguro de eso. Incluso a pesar de que Adray era una mujer particularmente grandullona y feroz. A Carcassi le gustaban los cuadernos de grueso papel crema de dibujo y al inicio de su larga y celebrada carrera, había localizado a un proveedor en una de las colmenas árticas de Terra que se especializaba en métodos antiguos de fabricación de papel. La firma se llamaba Bondsman y ofrecía un cuaderno tamaño cuartilla de 50 hojas particularmente satisfactorio, encuadernado con una funda de suave piel de cabritilla negra y una cinta elástica para mantenerlo cerrado. El Bondsman número 7. Carcassi, un joven superficial y cabeza hueca en aquellos tiempos, había pagado una importante proporción de sus primeras ganancias por derechos de autor por un pedido de 200. Los tomos habían llegado empaquetados en una caja encerada forrada con papel de seda que olía, al menos así se lo parecía a él, a genialidad y potencial. Había utilizado los libros con moderación, sin dejar ni una de sus preciosas páginas sin llenar antes de iniciar la siguiente. A medida que su fama aumentaba y sus ganancias se disparaban, había pensado a menudo en encargar otra caja, pero siempre se contenía cuando advertía que todavía le quedaba más de la mitad del envío original por usar. Todas sus grandes obras las había compuesto en las páginas del Bondsman número 7. Su fanfarria a la unidad, todos los 11 cantos imperiales, sus poemas oceánicos, incluso la meritoria y muy reeditada Reflexiones y Odas, escrita al cumplir los 30, que le había garantizado la popularidad y conseguido para él el laureate etíope. El año anterior a su selección para el puesto de rememorador, tras lo que fue, con toda justicia, una década de improductivo estancamiento que lo había tenido viviendo de pasadas glorias, decidió rejuvenecer a su musa encargando una nueva caja y se sintió consternado al descubrir que Bondsman había dejado de existir. A Ignace Carcassi le quedaban 9 tomos sin utilizar y los había traído todos con él en aquel viaje. Pero aparte de algún garabato estúpido o dos, las páginas estaban intactas. Sacó el cuaderno del bolsillo de su abrigo en una llameante y polvorienta esquina de la destrozada ciudad y retiró la correa. Encontró su pluma, una antigua estilográfica de émbolo, pues sus gustos tradicionales se aplicaban tanto al soporte sobre el que escribir como a con que se debía escribir, y empezó a tomar notas. El calor había solidificado casi por completo la tinta del plumín, pero escribió de todos modos, copiando aquellas partes de lo escrito en las paredes que le afectaban, en ocasiones intentando copiar el modo y la forma de su trazado. Anotó una o dos al principio, mientras iba de calle en calle, y luego incluyó más y empezó a apuntar casi cada consigna que veía, pues le proporcionaba satisfacción y júbilo hacerlo. Percibía, de un modo muy definido, cómo un poema empezaba a formarse, a configurarse a partir de las palabras que leía y anotaba.
sería superlativo. Tras años de ausencia, la musa había volado de vuelta a su alma como si nunca se hubiera marchado. Se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Si bien todavía hacía un calor sofocante y había luz, era una hora avanzada y el sol llameante había recorrido el firmamento hasta hallarse más bajo en el cielo. Había llenado casi 20 páginas, casi la mitad de su cuaderno. Sintió una repentina punzada. ¿Y si solo le quedaban 9 tomos de genialidad en su interior? ¿Y si aquella caja de Bondsman número 7, entregada hacía tanto tiempo, representaba los límites creativos de su carrera? Se estremeció, sintiendo un escalofrío a pesar del calor pegajoso, y guardó el libro de anotaciones y la pluma. Estaba de pie en una solitaria esquina de una calle devastada por la guerra, perseguido por el sol e incapaz de decidir qué dirección tomar. Por primera vez desde que escapara de la presentación de Peter Regan Momas, Carcassi sintió miedo. Sintió que lo observaban ojos desde las ciegas ruinas. Empezó a retroceder sobre sus pasos, arrastrando los pies por sombras arenosas y luz polvorienta. Únicamente 1 o 2 veces lo persuadió una nueva pintada para que se detuviera y volviera a sacar el cuaderno. Había andado durante bastante tiempo, en círculos probablemente, ya que todas las calles habían empezado a parecer idénticas cuando encontró el mesón. Ocupaba la planta baja y el sótano de una enorme vivienda de basalto, y no mostraba ningún letrero, pero el olor a comida en preparación anunciaba su finalidad. Los postigos de las puertas estaban abiertos en dirección a la calle y había un puñado de mesas dispuestas. Por primera vez vio gente en cantidad. Habitantes del lugar, con capas oscuras y chales, tan indiferentes e indolentes como los pocos individuos que había vislumbrado en los portales. Estaban sentados ante las mesas bajo un toldo harapiento, solos o en pequeños grupos silenciosos, bebiendo diminutos vasos de licor o comiendo en cuencos. Carcassi recordó el estado de su garganta y su estómago le llamó la atención con un gemido. Entró a la zona en sombras, saludando educadamente a los parroquianos con un movimiento de cabeza. Nadie respondió. En la fría penumbra, encontró una barra de madera con un aparador detrás, repleto de vasos y botellas con pitorro. La patrona de la hostería, una anciana con una pañoleta color caqui, lo contempló con suspicacia desde detrás del mostrador. «Hola», dijo él. Ella frunció el entrecejo como respuesta. «¿Me comprende?», preguntó él. La mujer asintió despacio. «Eso está bien, muy bien. Se me dijo que nuestros idiomas eran en gran parte iguales, pero que existían algunas diferencias de acento y dialectales». Dejó que su voz se apagara. La anciana dijo algo que podría haber sido, o podría haber sido una cantidad indefinida de palabrotas o preguntas. «¿Tiene comida?», preguntó él, y a continuación imitó la acción de comer. La mujer siguió mirándolo fijamente. «¿Comida?», preguntó Carcassi. Ella respondió con una ráfaga de palabras guturales, de las que no consiguió comprender ni una sola. O bien la mujer no tenía comida o no estaba dispuesta a servirle o no tenía comida para alguien como él. ¿Algo de beber, entonces?, pidió. No obtuvo respuesta. Imitó la acción de beber, y cuando eso no produjo ninguna reacción, señaló con el dedo las botellas que la mujer tenía a su espalda. La anciana se volvió y tomó uno de los recipientes de cristal, seleccionándolo como si él hubiera señalado aquel directamente en lugar de haberlo hecho de un modo general. Estaba lleno en sus 3/4 partes de un líquido oleoso y transparente que se agitaba en la penumbra. Lo depositó pesadamente sobre el mostrador y colocó un vasito de cristal junto a él. «Muy bien», dijo Carcassi con una sonrisa. «Bien hecho. ¿Es una bebida de aquí?». «Ajá. Por supuesto que lo es, por supuesto que lo es». ¿Una especialidad local? No me lo dirá, ¿verdad? Porque no tiene ni idea de lo que le digo realmente, ¿no es cierto? La mujer lo miró inexpresiva. Carcassi levantó la botella y llenó el vaso. El licor fluyó tan despacio y laboriosamente por el pitorro como lo había hecho la tinta de su pluma en la calle. Dejó la botella sobre el mostrador y alzó el vaso, brindando a la salud de la mujer. «A su salud», dijo en tono jovial. «Por la prosperidad de su mundo. Sé que las cosas son difíciles ahora, pero confíe en mí, se ha hecho con la mejor de las intenciones. Todo con la mejor de las intenciones». Se lo bebió de un trago. Sabía a regaliz y pasaba muy bien, calentándole el gaznate reseco a la vez que le provocaba un zumbido en las tripas. «Excelente», dijo, y se sirvió un segundo trago. «Muy bueno, ya lo creo. No me va a responder, ¿verdad? Podría preguntarle su nombre y linaje y cualquier cosa y se seguiría quedando ahí parada como una estatua, ¿no es cierto? Como un titán». Se tomó el segundo vaso y se sirvió un tercero.
Se sentía muy a gusto consigo mismo en aquellos momentos, mejor de lo que se había sentido en horas, mejor incluso que cuando la musa había regresado a él en las calles. En realidad, la bebida había sido una compañera más grata para Ignace Carcassi que cualquier musa, aunque jamás habría estado dispuesto a admitirlo, o a admitir el hecho de que su inclinación por la bebida había sido un lastre para su carrera desde hacía tiempo, como piedras en un saco. La bebida y su musa, ambas muy amadas por él, cada una tirando de su persona en direcciones distintas. Bebió su tercer vaso y llenó el cuarto hasta rebosar. El calor lo inundó, un calorcillo biológico. Mucho más placentero que el calor brutal del día. Le hizo sonreír. Le mostró lo extraordinaria que era aquella falsa terra, hasta qué punto era compleja y embriagadora. Sintió amor por ella, y lástima, y una tremenda buena voluntad. Aquel mundo, aquel lugar, aquella hospedería, no serían olvidados. Recordando repentinamente algo más, se disculpó ante la anciana, que había permanecido de cara a él al otro lado del mostrador como un servidor atontado, e introdujo la mano en el bolsillo. Tenía monedas imperiales y discos de Plastek. Formó una pila de ellos sobre la superficie manchada y brillante de la barra. Imperial, dijo, pero ustedes lo aceptan. Quiero decir, están obligados a hacerlo. Me lo dijeron los iteradores esta mañana. La moneda imperial es una forma legal de pago ahora, para reemplazar su moneda local. No sabe lo que le digo, ¿verdad? ¿Cuánto le debo? No obtuvo respuesta. Sorbió su cuarto trago y empujó el montón de efectivo hacia la mujer. Usted decide, entonces. Usted me lo dice. Cobre por toda la botella. Golpeó con el dedo un lado del frasco. ¿Toda la botella? ¿Cuánto? Sonrió e indicó el dinero con la cabeza. La anciana contempló el montón, alargó una mano huesuda y tomó una moneda de 5 áquilas. La estudió durante unos instantes, luego escupió sobre ella y se la arrojó a Carcassi. La moneda rebotó en su barriga y cayó al suelo. Carcassi pestañeó y luego lanzó una risotada. La risa surgió como un retumbo, fuerte y jubilosa, y fue incapaz de contenerla. La anciana lo miró atónita y sus ojos se abrieron un poco más de un modo casi imperceptible. Carcassi alzó la botella y el vaso. ¿Sabe qué le digo?, exclamó. Quédeselo todo. Todas ellas. Se alejó y encontró una mesa vacía en la esquina del local. Se sentó y se sirvió otro trago mirando alrededor. Algunos de los silenciosos clientes lo observaban con atención. Lo saludó con la cabeza, lleno de jovialidad. Parecían tan humanos, se dijo, y se dio cuenta de que era un pensamiento ridículo, porque eran sin la menor duda humanos. Pero al mismo tiempo, no lo eran. Sus ropas parduzcas, sus modales insulsos, la forma de sus facciones, su modo de sentarse, mirar y comer. Se parecían un poco a animales, criaturas con forma humana adiestradas para remedar el comportamiento humano, aunque sin haber logrado perfeccionar todavía ese arte. ¿Es eso lo que 5000 años de separación hacen a una especie?, preguntó en voz alta. Nadie respondió, y algunos de los que lo observaban le dieron la espalda. ¿Era eso lo que 5000 años hacían a ramas separadas de la humanidad? Tomó otro sorbo. Biológicamente idénticos, con la excepción de unas pocas hebras de herencia genética, y sin embargo tan separados culturalmente. Aquellos eran hombres que vivían, andaban, bebían y hacían sus necesidades, igual que él. Vivían en casas y levantaban ciudades, y escribían en las paredes e incluso hablaban la misma lengua, a pesar de la anciana. Con todo, el tiempo y la distancia habían hecho que se desarrollaran siguiendo caminos alternativos. Carcassi lo vio entonces con claridad. Eran un injerto sacado del rizoma que había crecido bajo otro sol, similar pero distinto. Incluso en el modo en que sentaban a las mesas y tomaban sus bebidas. Carcassi se puso en pie de improviso. La musa había desplazado bruscamente el placer de la bebida de la cúspide de su mente. Dedicó una reverencia a la anciana mientras recogía el vaso y la botella 2/3 vacía, y dijo: «Le doy las gracias, señora». Luego volvió a salir, con paso vacilante, a la luz del sol. Encontró un solar vacío unas pocas calles más allá que los bombardeos habían convertido en cascotes, y se acomodó sobre un trozo de basalto. Tras depositar la botella y el vaso con cuidado, sacó su Bondsman número 7 medio lleno y empezó a escribir otra vez, formando las primeras estrofas de una poesía que le debía mucho a los textos de las paredes y a la información que había cosechado en la hostería. Fluyó bien durante un rato, y luego se secó. Tomó otro trago mientras intentaba reiniciar su voz interior.
Diminutos insectos negros parecidos a hormigas pululaban diligentemente por los escombros que lo rodeaban, como si intentaran reconstruir su propia ciudad en miniatura desaparecida, y tuvo que apartar a uno con la mano de la página abierta del cuaderno. Más insectos corrieron por encima de las punteras de sus botas explorándolas en una especie de frenética expedición. Se puso en pie, sintiendo picores imaginarios, y decidió que aquel no era lugar para estar sentado. Recogió la botella y el vaso, tomando otro sorbo una vez extraída con el dedo la hormiga que flotaba en su interior. Un edificio de considerable tamaño y magnificencia se alzaba frente a él al otro extremo del destrozado solar. Se preguntó qué era y avanzó a trompicones entre los cascotes hacia él, perdiendo casi el equilibrio en las rocas sueltas de vez en cuando. ¿Qué era? ¿Un edificio municipal? ¿Una biblioteca? ¿Una escuela? Deambuló a su alrededor, admirando la elegante elevación de las paredes y los decorados de la cantería. Fuera lo que fuera, el edificio era importante y, milagrosamente, había escapado a la destrucción que había caído sobre las zonas contiguas. Carcassi localizó la entrada, un imponente arco de piedra con puertas de cobre. No estaban cerradas, así que las empujó y entró. El interior del edificio era tan profunda y reparadoramente fresco que casi se quedó sin aliento. Era un único espacio, un techo abovedado que se alzaba sobre pilares macizos de uslita y un suelo decorado con frío ónice. Bajo los ventanales del extremo opuesto se alzaba una especie de estructura de piedra. El rememorador se detuvo un instante. Depositó la botella junto a la base de una de las columnas y avanzó por la parte central del edificio con el vaso en la mano. Sabía que existía un nombre para un lugar como aquel. Rebuscó en su memoria. La luz del sol, fileteada por las vidrieras, descendía oblicuamente a través de los estrechos ventanales. La estructura de piedra situada al fondo de la estancia era un facistol cincelado que sostenía un libro enorme y muy antiguo. Carcassi acarició el arrugado pergamino de las páginas abiertas del libro con placer. Lo atraía del mismo modo que lo hacían las páginas del Bondsman número 7. Las hojas eran antiguas y descoloridas, cubiertas con una florida escritura negra e imágenes coloreadas a mano. Comprendió que aquello era un altar y que aquel lugar era un templo, un santuario. «Por el nombre de Terra», exclamó, y se estremeció cuando sus palabras resonaron por la fresca bóveda. La historia lo había instruido sobre santuarios y creencias religiosas, pero nunca antes había pisado uno de tales lugares. Un lugar de espíritus y divinidad. Percibió que los espíritus desaprobaban su intrusión, y luego se rió de su propia idiotez. No existían los espíritus, no existían en ninguna parte del cosmos. La verdad imperial se lo había enseñado. Los únicos espíritus de aquel edificio eran los que estaban en su bebida y en su estómago. Volvió a mirar las páginas. Allí estaba la verdad, lo que marcaba la diferencia crucial entre la raza a la que él pertenecía y la variedad local. Eran paganos, y seguían abrazando las supersticiones que la corriente fundamental de la humanidad había desechado. Allí había la promesa de una vida después de la muerte y de un mundo celestial, allí se encontraba la estupidez de una fe en lo intangible. Carcassi sabía que existían algunos, muchos tal vez, entre la población del dócil imperio, que anhelaban un regreso de aquellas costumbres. Dios, en todas las encarnaciones y panteones, había muerto hacía mucho tiempo, pero los hombres todavía ansiaban lo inenarrable. A pesar de las acciones judiciales, surgían nuevos credos y religiones en ciernes entre las culturas de la humanidad unificada, y la más pujante de todas era el credo imperial, que insistía en que la humanidad adoptara al emperador como un ser divino. Un dios emperador de la humanidad. La idea era absurda y oficialmente herética. El emperador había repudiado siempre tal adoración en los términos más rigurosos, rechazando su deificación. Algunos decían que solo sucedería después de su muerte, y puesto que era funcionalmente inmortal, aquello tendía a poner fin a la polémica. Fueran cuales fueran sus poderes, fuera cual fuera su capacidad, sin importar cuál fuera su magnificencia como el mejor y más glorioso líder total de la especie, seguía siendo simplemente un hombre, y al emperador le gustaba recordárselo a la humanidad siempre que tenía la oportunidad. Era un edicto que repiqueteaba entre los burócratas del imperio en expansión. El emperador es el emperador, y es grande y eterno. Pero no es un dios, y rechaza cualquier adoración que se le ofrezca. Carcassi tomó un trago y dejó el vasito vacío en una esquina del borde de la repisa del facistol. El Lectio Divinitatus, aquel era su nombre. El misal de la fuente clandestina que se esforzaba, en secreto, por establecer el culto del emperador en contra de la voluntad de éste. Se decía que incluso algunos de los íntegros miembros del Consejo de Terra apoyaban sus objetivos. El emperador como dios. Carcassi sofocó una carcajada.
5.000 años de derramamiento de sangre, guerra y fuego para eliminar a todos los dioses de la cultura, y ahora el hombre que consiguió tal objetivo lo suplantaría como una deidad nueva. ¿Hasta qué punto es insensata la humanidad?, rió Carcassi, gozando con el modo en que sus palabras resonaban por el santuario vacío. ¿Hasta qué punto está desesperada y debatiéndose en la incertidumbre? ¿Será que necesitamos un concepto de Dios para sentirnos realizados? ¿Es eso parte de nuestra cualidad humana? Calló, reflexionado sobre la cuestión que se había planteado a sí mismo. Una buena cuestión, bien razonada. Se preguntó a dónde había ido a parar la botella. Era una buena cuestión. Tal vez aquella era la debilidad fundamental del género humano. Quizá era uno de los impulsos básicos de la humanidad, la necesidad de creer en otro orden superior. A lo mejor la fe era como un vacío que succionaba credulidad en un esfuerzo frenético por llenar su propio vacío. Puede que fuera una parte de la personalidad genética del género humano necesitar, anhelar, un solaz espiritual. A lo mejor estamos condenados a ansiar algo que no existe, dijo Carcassi al santuario desierto. No hay dioses ni espíritus ni demonios. De modo que los inventamos para reconfortarnos a nosotros mismos. El lugar parecía ajeno a sus divagaciones, así que agarró su vaso vacío y se encaminó tranquilamente hacia el lugar donde había dejado la botella. Tomó otro trago. Abandonó el santuario y se abrió paso al exterior, a la cegadora luz solar. El calor era tan intenso que tuvo que tomar otro trago. Recorrió con paso tambaleante unas pocas calles, alejándose del templo, y oyó una especie de ráfaga chisporroteante. Descubrió a un equipo de soldados imperiales, desnudos de cintura para arriba, que usaban un lanzallamas para borrar unas consignas antiimperiales de una pared. Obviamente habían recorrido toda la calle, ya que las paredes mostraban franjas quemadas. No hagan eso, dijo. Los soldados se volvieron y lo miraron, con el lanzallamas escupiendo fuego. Por su vestimenta y comportamiento, quedaba claro que no era un lugareño. No hagan eso, repitió. Órdenes, señor, dijo uno de los soldados. ¿Qué hace por aquí?, preguntó otro. Carcassi meneó la cabeza y los dejó solos. Recorrió con pasos lentos callejones y plazoletas al aire libre, tomando sorbos directamente de la espita de la botella. Encontró otro solar vacío muy parecido a aquel en el que había estado sentado antes y aposentó el trasero sobre un bloque de basalto en forma de triángulo escaleno. Sacó el cuaderno y repasó las estrofas que había escrito. Eran atroces. Gimió mientras las leía, luego se enfureció y arrancó las preciosas páginas. Hizo un ovillo con el grueso papel crema y lo arrojó lejos entre los escombros. Carcassi se dio cuenta de improviso de que lo observaban desde las sombras de entradas y ventanas, y aunque apenas consiguió distinguir los cuerpos, supo sin lugar a dudas que las gentes del lugar lo vigilaban. Se puso en pie y recuperó rápidamente las bolas de papel arrugado que había tirado, sintiendo que no tenía ningún derecho a aumentar en ningún modo aquel revoltijo. Empezó a alejarse apresuradamente por la calle mientras unos muchachos delgados emergían de sus escondites para lanzarle piedras y pullas. Inesperadamente, volvió a encontrarse en la calle de la hostería. Estaba desierta, pero le alegró haberla encontrado ya que su botella se había quedado inexplicablemente vacía. Penetró en la penumbra. No había nadie por allí. Incluso la anciana había desaparecido. Su montón de monedas imperiales permanecía donde lo había dejado. Al verlo, se sintió autorizado a agenciarse otra botella de detrás de la barra. Agarrando firmemente la botella en la mano, se sentó con sumo cuidado en una de las mesas y se sirvió otro trago. Llevaba sentado allí un tiempo indefinido cuando una voz le preguntó si se encontraba bien. Ignace Carcassi parpadeó y alzó los ojos. El grupo de soldados del ejército imperial que habían estado limpiando con fuego las paredes de la ciudad acababa de entrar en el local y la anciana había reaparecido para traerles bebida y comida. El oficial bajó la mirada hacia Carcassi mientras sus hombres se sentaban. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó. Sí. Sí, respondió Carcassi con voz pastosa. No parece estarlo, si me permite que lo diga. ¿Debería estar aquí, en la ciudad? Carcassi asintió frenéticamente introduciendo la mano en el bolsillo en busca del permiso. No estaba allí. Se supone que debo estar aquí. Se me ordenó venir. Para oír a Éter Pitón Momus. Mierda, no, eso no es correcto. Para oír cómo P. Egon Momus presentaba sus planos para la nueva ciudad. Es por eso que estoy aquí. Debo estar. El oficial lo contempló con cautela. Si usted lo dice, señor. Dicen que Momus ha preparado un plan magnífico para la reconstrucción.
Sí, magnífico, replicó Carcassi, alargando la mano para coger la botella y errando el objetivo. Puñeteramente magnífico. Un monumento eterno a nuestra victoria aquí. Señor. No perdurará, dijo Carcassi. No, no. No perdurará. No puede. Nada perdura. Usted me parece un hombre sensato, amigo, ¿qué piensa? Creo que debería marcharse, señor, respondió el oficial con delicadeza. No, 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 sobre la ciudad. La ciudad. No perdurará, que Terra se lleve a Peteregón Momus. Al polvo, todas las cosas regresan. Por lo que puedo ver, esta ciudad era más bien fenomenal antes de que llegáramos y la estropeáramos. Señor, creo. No, no lo hace, dijo Carcassi, negando con la cabeza. No lo hace, y nadie lo hace. Se suponía que esto duraría eternamente, pero nosotros lo destrozamos y lo dejamos hecho unos zorros. Que Momus lo reconstruya. Volverá a suceder, y volverá a hacerlo. La obra del hombre está destinada a desaparecer. Momus dijo que planea una ciudad que será un canto eterno al género humano. ¿Sabe qué? Apuesto a que los arquitectos que construyeron esta ciudad también pensaban lo mismo. Señor. Lo que el hombre crea se deshace con el tiempo. Ya lo verá. Esta ciudad, la ciudad de Momus. El imperio. Señor. Carcassi se puso en pie, pestañeando a la vez que agitaba un dedo. No me venga con tanto, señor, señor. El imperio se partirá en dos en cuanto lo construyamos. Ya lo verá. Es tan inevitable como. El dolor escindió de repente el rostro de Carcassi, y éste se desplomó hacia adelante, desconcertado. Percibió un frenesí de gritos y movimientos y sintió como botas y puños lo golpeaban una y otra vez. Enfurecidos por sus palabras, los soldados habían caído sobre él. Entre gritos, el oficial intentó apartarlos. Se partieron huesos y brotó sangre de las fosas nasales de Carcassi. Ya lo verá. Tosió este. Nada que construyamos perdurará eternamente. Pregúnteselo a estos jodidos lugareños. La puntera de una bota se estrelló contra su esternón y un líquido sanguinolento le inundó la boca. Apartaos de él. Apartaos de él. Aullaba el oficial, intentando refrenar a sus hombres, enfurecidos por la provocación. Cuando por fin lo consiguió, Ignace Carcassi ya no pontificaba. Ni respiraba.